Hablando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo otro video con mate y hablando y defenestrando novelas. En realidad no vamos a defenestrar ninguna novela, simplemente leí un género que no me gustó tanto como esperaba y de eso les quiero hablar. Porque este video es otro de esta nueva sección en donde trato de leer nuevos géneros para ver si realmente me gustan y los quiero seguir leyendo o si me doy cuenta de que no es lo mío. Y bueno, ya habíamos tenido nuestro video de hate para las romcoms, que se los dejo por acá por si quieren compartir mis opiniones o tirarme hate a mí. Y ahora vamos a hablar del cozy fantasy. ¿Qué es el cozy fantasy? Inserte aquí una definición del cozy fantasy, pero yo les voy a explicar ahora lo que yo creo que significa, porque no tengo ningún celular a mano como para investigar. Y no lo hice previamente porque esto es súper improvisado. Pero bueno, yo creo que el cozy fantasy en sí se definiría como un género, dentro de la fantasía, obviamente, que nos habla de tramas más bien simples, tiernas, que se enfocan en los personajes y sus relaciones, con una cierta moraleja quizás, más relacionado con la amistad, con el amor, pero sin complicarse demasiado. Es un género bastante apto para todo público, que suele tener representación LGBT, o al menos los que yo he leído, que hablan mucho sobre comida y que meten muchos personajes de razas muy raras, fantásticas, ¿no? Y los meten a todos en este ambiente super cute, cálido, sin ahondar mucho en un conflicto principal, sino simplemente en la relación de los personajes en este mundo, con algún que otro problemita, y ya está. No hay preguntas. Así que bueno, eso es lo que estuve leyendo y esperaba mucho más de este género, la verdad, porque a mí me encanta todo esto que es así como cozy, tranquilo, hablando de comidas, de café, de sentimientos y dándole profundidad a los personajes. Pero yo siento que las historias quedaron bastante cortas, o al menos como que yo sentí que le faltó algo al género como para enamorarme. O simplemente para gustarme, porque la verdad es que muchas de estas novelas las leí sin ánimos de continuar estos libros, porque sentía que le faltaba consistencia, pero no como el nivel de las romcoms, que era todo por las escenas spicy, porque solo les importaba la tensión sexual de los personajes, sino porque en este caso era todo muy infantil. Y creo que eso es lo que a mí no me gustó, que sea tan infantil y tan simple, sin ahondar más en la profundidad y reflexión de la vida y de cuestiones de la vida y de los personajes en sí. Así que bueno, vamos a hablar de eso, vamos a pasar directo a qué libros leí de este género. Como en el video anterior leí unos 5 libros, son más libros, ya van a entender por qué, pero en sí leí 5 libros diferentes, de autores diferentes y con historias bastante diferentes entre sí. El primer libro que leí, Cozy Fantasy, fue un libro súper conocido y lo leí apenas comenzó el año, en enero. Ese libro fue La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Es un libro que todo el mundo dice que es increíblemente tierno, hermoso, inolvidable, súper reflexivo, que te hace llorar, que te enternece el corazón. Y yo no lo sentí. Yo sentí que estaba leyendo algo completamente diferente a lo que me habían descrito, porque no había nada de lo que me habían dicho. O al menos yo no lo sentí así. Para no irme por las ramas, les voy a explicar lo que es, o sea, de qué se trata cada historia, porque siempre me voy por las ramas y al final no les cuento ni la sinopsis, capaz que no lo conocen. Igual, extraño que no conozcan este libro de todas formas. Es un libro súper popular en TikTok, o al menos lo fue hace un par de meses. Y es un libro, ya sabemos, cozy fantasy, que nos narra la historia de un hombre que se llama Linus Baker. Creo que era Linus Baker, o sea, Linus sí, pero el Baker no me acuerdo, pero sí, creo que era Linus Baker, que es un hombre de unos 40 años, o alrededor de 40 años, que trabaja, digamos que como una especie de asistente social de la juventud mágica. O sea, en este mundo existen jóvenes con magia, con poderes, de diferentes formas, ya sea por su raza o por los poderes que tienen al nacer y listo, que son como un peligro para la sociedad, o si bien no son un peligro, los consideran un potencial peligro porque no saben controlar sus poderes. Entonces los humanos comunes sin poderes ponen a todos estos nenes en orfanatos. Claro, los muggles ponen a estos nenes en orfanatos ya apenas nacen, porque dicen, listo, nadie los quiere, ¿no? Pues son parias en este mundo. Y Linus Baker
Linus Baker es uno de estos, digamos, como asistente social que lo que hace es ir a estos orfanatos y hacer informes sobre cómo tratan a los nenes, si la situación está controlada, si hay alguien que no sabe controlar sus poderes y es mucho más peligroso, etc. Y este hombre es súper rígido, estructurado, su vida es su trabajo, no hace nada más, pero tampoco tiene como la posibilidad de ascender en su trabajo, hasta que un día le dan una oferta de trabajo de un caso muy complicado en una isla, donde hay un orfanato. ¿Esta es la de Lucifer? Sí. Hay un orfanato donde ¿Recién está... ahora estás haciendo la reseña de eso? No es la reseña, estoy hablando de los libros Cozy Fantasy. ¿Y esa es fantasía Y cosita? esta es Cozy Fantasy. Y bueno, en este orfanato tenemos a los niños más peligrosos del mundo. Entre ellos, un anticristo. Spoiler, Lucifer. Lucy, al que llamamos Lucy. Y también tenemos otros, ¿no? Es un grupo de nenes que son muy peligrosos supuestamente y están a cargo de un hombre que, digamos que es el director del orfanato. A todo esto, va a haber, bueno, hay representación LGBT porque hay ahí un romance entre Linus Baker, que va a tener que ir a hacer un informe de este orfanato en una isla apartada, alejada de todo el mundo, conociendo a estos niños en este orfanato, muy diferente a otros orfanatos a los que fue, y este hombre, Arthur, que es el director del orfanato, lo amamos, y es súper cariñoso con los nenes, es como una figura paterna para estos nenes, y se va a enamorar de Linus, obviamente. Pero bueno, yo le di 3 estrellas y media porque el final me gustó, me enganchó y tuvo lo que quería. Pero había mucha cuestión ahí como de lo reflexivo, de la relación entre Linus y los nenes y la relación de Linus con Arthur, que yo quería ver explotada en el libro y yo me veía más de la mitad del libro habiendo escuchado los días uno tras otro de Linus en ese lugar, sin tener nada divertido, sin tener nada que me enternezca de verdad, sin tener nada que me haga querer seguir leyendo. Realmente no tenía esas ganas. Así que bueno, yo le di 3 estrellas y media. No me pareció un gran libro y tenía muchísimo hype y al final ni siquiera fue memorable. Bueno, seguimos con otra novela bastante parecida a esta, que es El Café de las Leyendas, de Travis Baldree. Este libro, que ya nombré antes, porque el video pasado fue un wrap-up y ahí les comenté también sobre este libro, no me acuerdo por qué, pero lo nombré. Bueno, este libro se trata de una orca que era una guerrera y que decide, digamos que, dejar este mundo y Dijiste orca y dijiste guerrera y me acordé de Gladys. Inserte el meme aquí si lo encuentro. Pero bueno, esta orca era una guerrera y decide dejar esa vida y con algo que se robó en una de estas misiones que tenía con sus amigos, decide ponerse una cafetería en un pueblo, porque ella aprendió lo que era el café hace muy poco, yendo a un pueblo donde había una cafetería y era muy exitosa, y decide ponerse ese tipo de tienda en otro pueblo que acaba de ver y hacerse toda su tienda, armársela, preparar el café, que ni siquiera sabe bien cómo preparar el café, porque simplemente tiene pensado vender el café y nada más, hasta que después se le ocurre vender comida, vender otros tipos de café, etc. Y bueno, lo que tiene esta historia es que ella va conociendo personas que la van ayudando a armar ese camino, porque claramente no es que de la noche a la mañana ella arma una tienda y ya se hace exitosa, obviamente va a pasar por un montón de obstáculos, de fracasos, y hay ahí también un tema con alguien que controla ese pueblo y que, digamos, que la gente le paga por tener su protección, digamos. Y ella, como antigua guerrera, como que va a estar entre te pago, pero tampoco te voy a pagar porque no lo mereces, y la verdad es que preferiría matarte. Bueno, cuestión que hay ahí todo un conflicto, más un conflicto relacionado con su pasado como guerrera, un conflicto pasado con los que eran sus amigos o enemigos, y con toda esta trama de conocer gente, enamorarse de una de sus compañeras que va a conocer en el camino, y de cómo va a armar esta tienda y va a cumplir su sueño con la ayuda de todas estas personas que va encontrando por ahí. Obviamente es un libro donde también tenemos un montón de razas mágicas diferentes, como por ejemplo sucubos, enanos y demás. Y bueno, la orca obviamente. Y toda esta trama así medio medieval de los guerreros, los pueblitos así como
chiquitos y con todo este ambiente cozy del café y la amistad y el descanso y el amor tierno y demás. ¿Es una buena historia? Sí, y la moraleja final y tipo el mensaje final me encantó y aunque lo vi en muchas novelas, me gustó mucho en esta porque fue el toque justo de amistad y de amor que necesitaba. Según la moraleja. Pero se llevó 3 estrellas. ¿Por qué? No se palma, se deja. Es que no sé. ¡Cállate! ¿Por qué le pusiste 3 estrellas? Porque la verdad es que estuve casi todo el libro tratando de leerlo enganchada, pero solo me veía leyéndolo como por inercia, ¿no? Como para terminarlo. Como que llegué al final y dije, este mensaje es súper lindo, la historia estuvo tierna, pero si lo veo desde el lado del entretenimiento no me gustó tanto. Bueno. Y ahora vamos con una novela que sí me gustó bastante más y que yo la puse como Cozy Fantasy porque creo que tiene todos los elementos del Cozy Fantasy, aunque en realidad no está categorizada como Cozy Fantasy, creo. Pero es una serie de libros de un escritor japonés que tiene, bueno, toda esta cultura japonesa, ¿no? Pero tiene todos estos elementos del Cozy Fantasy, solo que en vez de criaturas mágicas y mostrar tanta representación LGBT o más sobre este pasado más medieval, lo que hace es resaltar el café, la amistad, las relaciones, el ambiente así como sencillo, pero más de la cultura japonesa y más de su pluma que es súper sencilla, fluida y bonita. Sí, he escuchado malas críticas de este libro que les voy a nombrar, pero yo les tengo que decir que me gustó bastante y sí me encontré disfrutando el libro, cada una de sus páginas, a pesar de que no le puse 5 estrellas, le puse 4 y ese libro es Antes de que el café se enfríe o Antes de que se enfríe el café, no me acuerdo. Before the Coffee Gets Cold. No me acuerdo el nombre del autor porque obviamente es japonés, no lo quiero pronunciar mal, lo voy a poner por acá. Pero bueno, es una serie de libros en realidad porque este es el primero de creo que 4 libros prácticamente, que el último va a salir este año. No sé si ya salió, pero va a salir en 2023, así que tengo muchas ganas de poder leerme la serie para terminarlo con ese libro que va a salir. Y me parece súper linda la pluma de este escritor, creo que nunca había leído un libro escrito por un autor oriental, así que súper bien. La historia nos cuenta la vida de 4 personas que van a visitar una cafetería que está en Tokio y es como una cafetería que está como metida en un barriecito dentro de las callejuelas de Tokio. Entonces, no es que es súper famoso. Pero en esta cafetería hay una leyenda, digamos, que dice que en determinado asiento de la cafetería vos te podés sentar y pedir un café y podés viajar en el tiempo gracias a ese café y a ese asiento. Pero que solamente podés estar en ese pasado hasta que el café se enfríe. Y te tenés que tomar el café antes de que se enfríe para poder volver al presente. Ahora, el libro nos va a contar la historia de 4 personajes que van a ir a ese café a propósito para poder viajar al pasado. Y ver a una determinada persona que estuviera en esa cafetería, en ese momento en el que ellos quieren estar y sin moverse de ese asiento, porque esas son las reglas, hay ciertas reglas, ¿no? Y está interesante porque también nos va, o sea, la mayor parte de la historia se cuenta a través de los ojos de quienes dirigen esa cafetería, digamos. Entonces vemos cómo en realidad esta leyenda sí existe, pero lo que ocurre es que hay un espíritu sentado en una de las mesas. Y todo el mundo lo ve y piensa que es un cliente normal, pero en realidad es una persona que está ahí sentada, un espíritu, que en determinado momento del día se levanta, se va al baño, y en ese rato que se va al baño vos podés sentarte en su lugar, te sirven un café, te lo tomás y te lo tenés que tomar antes de que se enfríe para volver al presente antes de que el espíritu venga, porque si no lo suplantas vos. O sea, esa es la idea. Para mí la premisa es mágica, amo viajes en el tiempo y yo nos llevamos muy bien. Entonces, obviamente me iba a gustar. Pero se llevó 4 estrellas más que nada por la pluma del escritor y porque es súper llevadera y porque además cumple con este cometido de mostrarte una moraleja súper hermosa sobre qué cambiaría si pudieras viajar al pasado, pero a la vez si ese pasado solo te durase unos minutos. Si fuese, por ejemplo, una despedida o el conocer a alguien que no pudiste conocer pero que era importante para tu vida. Cuestiones así, muy chiquitas pero que te cambian la vida. Así que bueno. Yo le doy 4 estrellas, tienen que leerlo. Y les tengo que nombrar cuáles son los otros libros, porque también tenemos, los tengo anotados,
Cuentos del café, que básicamente narra otras 4 historias sobre esta cafetería. Yo quiero decir que tus calificaciones son para nada neutrales. Vos calificás por lo que te gusta, ¿no? Sí, este año decidí hacer eso, porque antes calificaba por la escritura y por otras cosas, y me parecía que de todas formas era subjetivo, porque claramente quién soy yo para decir que el libro está bien escrito o no. ¿Entendés? Así que solo lo hago por mi opinión. ¿Les gusta, no les gusta, no les gusta? Pero si ven mis videos saben cómo es mi criterio, y si son como yo, ya saben que algo que me gusta a mí quizás les guste a ustedes. Entonces, segundo libro de esta serie, Cuentos del Café. Tercer libro de esta serie se llama Antes de que la memoria se desvanezca. Y el último es Antes de decir adiós, que sale este año. Tengo ganas de continuarlos, tienen que leerlos, son los más recomendados de esta serie. Seguimos con 2 novelas gráficas. Estas son las 2 novelas que, digamos, cierran este video. Son 2 novelas gráficas que decidí leer este mes. Y de hecho me las leí en 3 días, creo que las 2. Y ni siquiera 2, son más de 2, ya les explico por qué. Pero bueno, la primera fue Mooncakes. Tampoco me acuerdo el nombre de su autora, o de sus autoras, creo que son 2. Leí 3 estrellas. Empecemos por ahí. Pero les hago un pequeño ahí como aclaración. Yo tengo un problema con las novelas gráficas. Y es que me gustan. Y me gusta toda la idea de la novela gráfica y de las ilustraciones y de lo bonito que es leerlo y verlo. Pero cuando yo tengo el libro en las manos, no lo puedo aprovechar tanto como si lo estoy leyendo en digital, ¿no? Y por otro lado, incluso si lo tuviera en mis manos, quisiera leer la historia y no presto tanta atención a las ilustraciones. Y lo que importa de las novelas gráficas principalmente son las ilustraciones. La historia es como la excusa para poder darle a esas ilustraciones un contexto, digamos. Pero claro, un libro de unas 300 páginas en ilustraciones es básicamente una introducción en una novela normal. Y lo que yo siento es que, si bien estas novelas tienen consistencia muchas veces, el tipo de historia que están buscando armar no coincide con el formato que usan, porque hay un montón de detalles que se pierden o de cosas que quisiéramos saber y que se terminan resolviendo rapidísimo porque claramente son dibujos y no hay tanto tiempo para hacer una novela de 2000 páginas para que sea como una novela en formato narrativo, ¿no? Así que bueno, eso me pasó con Mooncakes y me pasó con Heartstopper también y me pasó con un montón de novelas con un montón de novelas gráficas que leí y que me parecía que estaban buenísimas y la trama estaba buenísima, pero si hubieran sido novelas normales, o sea, no gráficas, hubieran estado mejor. Pero bueno, Mooncakes nos cuenta la historia de Nova, que Nova es una bruja que tiene una librería sobre cosas de brujería también, junto a sus abuelas. Y un día, en su vida normal, recibe la visita, o se reencuentra, digamos, con un amigo de su infancia, que es Tam. Y Tam resulta que tiene un problema. Tam es un hombre lobo. O sea, acá ya tenemos esto de que hay muchas razas diferentes y magia, poderes involucrados y demás. También tenemos bastante sobre comida y cositas como tranquilitas. Este libro no sé si está bien categorizado como Cozy Fantasy, pero sí lo vi así en varias reseñas, así que de todas formas yo lo uso como Cozy Fantasy. Creo que va bien. Bueno, en esta historia Tam quiere al parecer resolver una cuestión que hay en el bosque de este pueblo, en el pueblo de su infancia, en donde hay un demonio metido o encarnado en el cuerpo de un caballo. Entonces él quiere destruirlo porque supuestamente solo los hombres lobos con su poder de hombre lobo puede destruir este tipo de demonios y él todavía no sabe cuáles son sus poderes ni cómo usarlos. Entonces, bueno, cuando se encuentran con Nova van a investigar cómo hacerlo y también con la ayuda de las abuelas y demás. Este conflicto obviamente está interesante, pero no va a ser lo principal de la historia. Obviamente lo principal va a ser cómo va a ser ese recorrido hasta llegar a resolverlo, y bastante sobre las interacciones y cómo resurge el amor y nos cuentan su historia de amistad Nova y Tam. Pero bueno, ante todo eso, lo que nosotros queremos saber también es cuestiones del conflicto que se resuelven rapidísimo en la historia, y por eso yo le di 3 estrellas nada más. Seguimos con The Tea Dragon Society. The Tea Dragon Society es el otro libro que leí, el último libro que leí de Cozy Fantasy, pero por eso les decía que no cuenta como uno, porque en realidad son 3 libros. Vi que en Spotify hay un coso que se llama Mate y Dragones.
No Qué sé raro. qué sea, todavía no lo vi. Machu. Sherlock. Entonces, The Tyrann Society son 3 libros, 3 novelas gráficas que para mí cumplieron a la perfección con lo que se espera de una novela gráfica y con lo que se espera de una cozy fantasy. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos que llevaron a la trama general todo el sentido del cozy fantasy con las criaturas mágicas, con lo tierno, con la comida, con las cosas más de costumbre y cotidianas y con la belleza mezclada con estas ilustraciones que son preciosísimas. O sea, qué dibujos, altos dibujos. Quiero esas novelas gráficas nada más para poder ver las ilustraciones, que son hermosas. Entonces, sí, en estas novelas son las únicas novelas donde sentí que de verdad la historia se correspondía con este tipo de formato, porque lo que hace es, digamos que, resaltar la ilustración. O sea, vos escuchás las palabras con las que se describen los diálogos y demás, y vas viendo la historia, y toda la historia se siente cozy, toda la historia es súper confortable, súper tierna, súper bonita, sin un conflicto grande, o conflicto tipo problema de como lo de los guerreros, por ejemplo, o como un problema por una venganza, o con un problema con un enemigo. No hay villanos acá en sí, sino que son problemas más cotidianos y problemas que se resuelven de una manera correcta dentro de lo que permite el formato de una novela gráfica. Y lo que se resalta, como ya digo, son las ilustraciones, porque todo el diálogo y toda la ambientación te hace querer centrarte y fundirte con el mundo que te presentan las ilustraciones. Así que, por favor, lean estas novelas gráficas si quieren introducirse en el mundo de las novelas gráficas, y si les pasa lo mismo que a mí, que no les gustan las novelas gráficas, lean estos libros. Y para el cozy fantasy, principalmente estos libros y Antes de que se enfríe el café, que para mí fueron las mejores novelas cozy fantasy. Ya vamos cerrando, y para cerrar, entonces, ¿cuál es la conclusión de este género? Es un buen género. Es un género que me divierte en algunas ocasiones, y que creo que las historias que más me gustan son las que resaltan la belleza y que el diálogo, digamos, la narración se acompaña con lo que yo me voy imaginando, así como tierno, pero más que nada reflexivo, con una moraleja que vaya acrecentándose y que llegue a su punto, digamos, más alto, dándome una lección de vida, digamos, y que lo que se vea sea la evolución de los personajes y las interacciones entre los personajes y cómo sus relaciones van evolucionando a lo largo del libro. No me gustan tanto estas novelas donde hay muchas razas fantásticas y donde lo que destaca, digamos, es un conflicto que al final no se resuelve de la mejor manera, y donde supuestamente tenemos estos elementos del cozy fantasy, pero que a mi entender no tienen más que eso, porque no es una trama tan consistente como lo puede ser una novela más cotidiana, más realista, pero con elementos de fantasía y con todos estos elementos del cozy fantasy que nos hace sentirnos en un ambiente súper tierno y relajante, ¿no? Así que bueno, no es un mal género, lo voy a seguir leyendo, pero ya sé qué tipo de cozy fantasy me gusta y qué tipo no voy a seguir leyendo. Y no se convirtió en uno de mis favoritos tampoco. O sea, no creo que consiga tantas novelas del tipo de cozy fantasy que a mí me gusta. Ni siquiera sé si los que me gustaron son realmente cozy fantasy. Entonces sí, voy a decir que quizás otro subgénero dentro de la fantasía me guste más que este, pero este se lleva un buen puntaje, digamos. Está bien, lo voy a leer. Hasta acá llega el video de esta semana, espero les haya gustado. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y obviamente en mis otras redes sociales, porque ahí también les voy comentando lo que me va apareciendo cada libro, y también les pido que me ayuden a encontrar otros subgéneros dentro de los ya muy famosos y conocidos para ir incrementando más videos a esta sección, porque la verdad es que no sé cuál otro género voy a leer. Sí estuve leyendo thrillers, ese va a ser el siguiente video de este canal, pero no sé qué otro género o subgénero podría leer, así que ya les voy a estar haciendo encuestas en Instagram, vayan ahí. Hasta la semana que viene. Chau.